Muy bien, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, especialmente a esta edición Coligüe Clásica, que presenta en este encuentro una excursión a los indios ranqueles. Participan la realizadora Claudia Román, la señora Soledad Credilac, coordinadora del área de literatura argentina y latinoamericana, y Pablo Anzolaville, realizador del próximo libro de la colección Amalia. Para darles la bienvenida y coordinar esta presentación, la palabra del editor de Coligüe Clásica, Fernando Bogado. Los recibimos con un aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. La verdad que es una alegría que hayan podido venir. Yo cuando hoy amaneció con frío dije, bueno, ¿cómo va a ser la situación? Y después pensé, qué mejor momento para encontrarse con los libros que un día con este clima, así que un poco nos ayudó, creo, en mi corazón. La verdad que es una alegría. No existen palabras para definir lo que fue agarrar ayer el libro y decir, esto es real. Le mandé un video a Soledad y a Claudia porque la verdad no lo podían creer. Le pusimos muchísimo amor a este libro. Es una edición de una excursión a los indios ranqueles, una obra que a mí me parece, o sea, cualquier palabra que diga va a ser verdad de perogrullo, pero para decirlo para algún lector que no haya incurrido en la obra de Mansilla, es un texto fundamental del siglo XIX y una hermosa contraposición frente al proyecto liberal que de un modo u otro viene siendo reivindicado en estos tiempos tan oscuros, pero que bueno, nos permite ver que también había dandis que con sus maneras elegantes se permitían decir, che, y si hablamos un poco con los indios, ¿qué pasa? Bueno, justamente de ese resultado de esa interacción es un poco la serie de crónicas aparecidas en 1870. Todo el libro fue responsabilidad básicamente de Claudia Román. El proyecto nos llevó hace varios años, inclusive medio que lo habíamos cerrado en el momento en que había comenzado la pandemia. Y estaba esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a salir el libro? Primero estaba el de Alejandro Romagnoli, la edición que sacamos el año pasado del Matadero y la Cautiva, que debo decir que es un material, veo alumnos acá de quinto que yo lo doy con mucho énfasis porque es sin duda la mejor edición que existe ahora del texto clásico de Echeverría, y creo que va a suceder lo mismo con una excursión a los indios ranqueles, porque entre otras cosas tiene una introducción muy buena a cargo de Claudia, pero también cuenta con una reproducción del croquis de 1870, en la primera edición en libro, que se encuentra al final, se puede desplegar, hay un sobrecito al final, que ustedes sacan el mapa, lo despliegan, y hay un código QR al costado que nos permite, acá me parece que está mostrando Claudia. Estoy haciendo la Está haciendo acá para allá. Bueno. Les decía, en este hermoso croquis pueden ver, hay un código QR abajo que ustedes escanean y les permite ingresar a una versión modernizada de los mapas y a otra serie de mapas que nos cedió muy gentilmente Norberto Moyo, a quien le mandamos un saludo muy grande, lamentablemente hoy no puede estar, pero es digamos, un material que permite completar la experiencia de la lectura de una excursión a los indios ranqueles. Nada, del lado de la editorial estamos muy contentos por cómo viene la subsección argentina. El director de la colección, Mariano Sbarlov, justamente en su momento teníamos un montón de preguntas con él acerca de cómo íbamos a encararlo, así que le agradecemos muchísimo a Soledad Credilac por los proyectos que nos alcanzó, por la manera en la cual estamos pensando ya los libros a futuro. Y justamente en la presentación de hoy nos acompaña Claudia Román, realizadora del libro de Ranqueles, la doctora Soledad Credilac, coordinadora del área de literatura argentina y latinoamericana de la colección clásica, y finalmente, hablando de futuro, Pablo Anzolaville, que se va a encargar del próximo libro, que también va a ser un desafío, pero le mando saludos al Fernando del futuro, porque ya no es de este año. Va a ser la edición de Amalia de José Mármol, que creo que también es como otro de esos clásicos que parece que todo el mundo conoce, pero no hay una edición de referencia en la actualidad. Bueno, ya hicimos lo propio con Mansilla, nuestro próximo objetivo es Mármol. Me siento como que estoy tirando fichitas de un álbum imaginario, pero bueno, no importa. Dicho todo esto, los dejo con los presentadores. Muchísimas gracias por venir y no quiero dejar de decir que al final mi compañera Luz, a quien estoy saludando a la distancia, está en una mesa muy linda que cuenta con ejemplares de este maravilloso libro. No se sientan intimidados por lo que estoy diciendo, pueden ir a comprarlo por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias por venir, los dejo con los presentadores.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir en este día lluvioso, ideal también comparto para pensar y discutir sobre literatura. Voy a ser muy breve, el protagonismo lo tiene hoy la responsable de esta hermosa edición de Ranqueles. Solamente quería enmarcar la edición de Una excursión a los indios Ranqueles de Lucio Mansilla en el marco justamente de la colección, la subcolección de literatura argentina y latinoamericana dentro de la colección clásica de Coligüe. Es una colección que tiene ya muchos años y que incluye literatura universal. Nosotros nos ocupamos de la rama argentina y latinoamericana, que hace bastante tiempo que necesitaba una actualización y un empuje, y justamente como señalaba Fernando, ya salió el tomo de Echeverría a cargo de Alejandro Romagnoli, está saliendo el tomo de Mansilla, Pablo se está ocupando de Mármol y su Amalia, y a futuro también tenemos ya en danza y conversando con autores, una edición de Martín Fierro, una edición de Recuerdos de Provincia, de Sarmiento, una edición de los cuentos completos de Quiroga, y otras cosas más engateras que todavía no hablamos. Hay una oferta para la obra completa de Alfonsina Storni, quien da el nombre a esta sala, que quizás logremos concretar, siempre con mucho esfuerzo. ¿Por qué hablar de una colección de clásicos? Nosotros queremos reeditar estos títulos que han armado la tradición literaria argentina y ofrecer a un amplio público lector títulos que muchas veces están en el imaginario pero no necesariamente han sido efectivamente leídos, ¿no? La colección clásica la pensamos de la siguiente manera. Convocamos siempre investigadores en literatura argentina, como son Pablo, Claudia, que también son doctores, que no se dijo, pero doctores en letras, especialistas en literatura argentina, para que puedan curar estas revisiones. Nos dirigimos a un amplio público lector, especialistas, profesores de los diferentes niveles, universitario, secundario, también al público lector interesado en la literatura argentina. Y por eso pensamos una serie de anexos para estas ediciones que de alguna manera enmarcan la revisión. Todas las ediciones de la colección clásica tienen un estudio preliminar que parte de lo más básico, presentar al autor, porque quizás alguien no lo conocía o lo conoce de nombre, pero no entiende por qué es tan importante, y entonces rearmamos un poco la trayectoria intelectual y literaria de ese autor. También en la introducción ofrecemos, y es lo que pueden dar los investigadores en el área, un marco histórico, social y político de la publicación original de esta obra, para poder reconstruir con quiénes dialogó, intervino en algún debate, la obra es una respuesta a un estado de cosas, en qué sentido fue innovadora en su época, en relación a qué conflictos se vincula la obra. Y también nos proponemos reconstruir una lectura de estas obras a lo largo del siglo XIX y siglo XX y el XXI, para entender que un clásico no es una germinación de un poroto, no se produce solo, sino que convertir una obra en un clásico es el resultado de operaciones literarias, culturales, del impacto social de esa obra. Es decir, una obra se va convirtiendo en un clásico no solo por su valor literario intrínseco, sino por lo que los demás dicen de esa obra, sino por cómo interpeló a los lectores contemporáneos o del futuro esa obra, y nos interesa responder a esa pregunta en las introducciones, a lo que vienen haciendo los investigadores. Es muy importante para nosotros que las obras estén en manos de personas conocedoras, expertas de la literatura argentina, pero que puedan escribir sus prólogos en un registro de la alta divulgación, es decir, no caer en tecnicismos ni en figuras muy retorcidas de la teoría y la crítica literaria, sino emplear un lenguaje llano, comprensible, de un contenido muy serio, cuidado, pensado, pero transmitido en un registro que contemple un amplio espectro de lectores y de lectoras. Para nosotros esto es cumplir también una tarea de divulgación cultural y también de preservación de nuestro patrimonio literario. Los clásicos dejan de ser clásicos y dejan de circular entre el público lector, si dejan de ser leídos por las nuevas generaciones. Entonces no se trata solo de editarlos y reeditarlos, sino también de rodearlos de un material que sirva para poder leerlos de manera más profunda e entender todo su valor. ¿Qué más tienen nuestras ediciones? Un cuerpo de notas al pie, no de esas incómodas que ocupan más lugar que el texto, pero sí que repongan referencia,
por ahí usos pasados del lenguaje que ya no están presentes y que hay que reponer para entender qué significaba tal palabra en el siglo XIX, que repongan polémicas, en este caso es muy importante, cuando dice tal o cual cosa, con quién se está peleando, a quién está refiriendo, ¿no? Prácticas que se han perdido que es necesario poder reponer y para eso están las notas, entre otros sentidos. Y también incluimos un cuerpo de anexos. Y el cuerpo de anexos es nuestro fetiche, nos encanta el cuerpo de anexos, que es poder incluir una serie de textos que circularon en la época o posteriormente, que obviamente no forman parte de la obra original, pero que dialogan con ella. Incluimos cartas que hayan intercambiado los autores o autoras con otros, material de la prensa de ese momento, Claudia ya les contará que incluyó en esta edición, necrológicas, reseñas, es decir, una serie de textos que han quedado encerrados en los periódicos y las revistas de época, que nadie ha vuelto a incluir en un libro, pero que hacen más rica la experiencia de lectura de la obra original, porque uno puede reconstruir las resonancias de esa obra o los materiales que dieron origen. Finalmente, en nuestra edición de clásicos nos ocupamos muchísimo de qué obra vamos a reeditar. La última, publicada en vida del autor con sus correcciones. La primera, porque queremos apuntar a la obra tal como se conoció en ese momento. Algunas versiones póstumas, en fin, esa decisión que varía de acuerdo a los autores, la explicitamos en la colección. Le damos a conocer a los lectores qué es lo que está leyendo y también reponemos eventuales modificaciones de ediciones póstumas, etc. Dicho esto, los dejo con Claudia, una breve introducción para los que no la conocen. Claudia es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, los tres lo somos, de diferentes materias que abordan diferentes momentos de la literatura. Ella es investigadora del CONICET, también recientemente promocionada, las dos, estamos muy contentas. Gracias. Y una buena noticia en medio de tantas malas noticias en relación a nuestra cultura. Claudia escribió su tesis doctoral, luego publicada el libro sobre la prensa satírica del siglo XIX, es un libro muy original que también les recomiendo, y es también miembro fundador e integrante del comité editor de AIRA, el archivo histórico de revistas argentinas que dirige Silvia Zaita y que junto a varios investigadores integramos y ponemos a libre disposición colecciones completas de revistas argentinas del siglo XIX, el XX y el XXI. Si no lo conocen, los invito a ingresar a ira.com.ar, es nuestra querida hemeroteca. Con H en el medio, sí, como ahora, pero con AIRA. Bueno, todo tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿se va a poder ver el material de español? ¿Hay alguien acá en la sala? Por favor, hablo de ti. Entonces, ¿no? Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque tenía algunas imágenes para mostrarles, pero entonces voy a reponer esas imágenes explicando lo mejor que me sale. Buenas tardes de vuelta. Les agradezco mucho que estén reunidos acá para hablar de este libro. Con Soledad, como habrán visto por la descripción, compartimos muchos ámbitos de trabajo y hay una frase que nos repetimos muchas veces en clase que le pertenece a José Luis de Diego, un investigador y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, del que las dos aprendimos mucho, que dice: los autores no escriben libros. Y esa frase, que es el nombre, el título de un libro, expresa que en realidad los autores escriben textos, pero para que un libro exista hay muchas personas que son necesarias y muchos trabajos de muchas personas que ponen en edición esos libros, esos textos, los transforman en el objeto del libro para que nosotros podamos leerlos, que los imprimen, que los editan, que los diseñan, y también hay muchas personas que están alrededor de los autores y de los editores, sosteniéndolos afectivamente, estimulándolos intelectualmente, alcanzándoles sus textos, conversando con ellos mientras trabajan. Y la verdad que yo quiero empezar por agradecerles a todas esas personas, entre las cuales también están ustedes, que nos están acompañando en la salida de un libro que llevó casi 6 años de trabajo, así que
estamos muy contentos. Muchas gracias. Agradezco especialmente a la editorial Coligüe, a Aurelia Narvaja, a Fernando Abogado, a Mariana Berlo, que no puede estar aquí hoy, pero es responsable de la traducción de uno de los textos que está en el anexo del libro del que les voy a hablar enseguida. A Soledad, por supuesto, que siempre digo que me trajo un juguete con este título y este proyecto, porque realmente es una felicidad leer a Mansilla, pero una felicidad mayor es que uno tenga un proyecto de investigación sobre Mansilla para hacer que más lectores se acerquen a una excursión a los indios ranqueles. También quiero nombrar a Norberto Moyo, que nos permitió, como explicó Fernando, tener el fruto de su trabajo, que es una cartografía actualizada de la que había realizado Mansilla en su viaje y la reconstrucción del croquis que había hecho Mansilla, y a otra persona que fue muy importante, y ahora lo voy a explicar en el armado del libro, que fue Montserrat Borgatelo, que fue la responsable, es una joven investigadora que fue la responsable de ayudarme con el establecimiento del texto. Para empezar, entonces, ustedes deben imaginar que en la próxima diapositiva había una presentación en la que estaba detallado el índice de esta edición, que, como comentó Soledad, tiene abundantes notas, todas ellas prescindibles, pero que fueron una de las grandes alegrías de hacer este texto. Después les voy a explicar un poco mejor por qué, así que si quieren verlas vamos a estar muy felices de que las consulten. Tiene una introducción extensa en la que pensábamos, también como explicó Soledad, en acercar este libro a lectores actuales, a interpelarlos con problemas que creo que como buen clásico, Renqueles está planteando una y otra vez de una manera muy sorprendente, incluso para los que lo conocemos muy bien. Y tiene además una cantidad de instrumentos que esperamos que, más que ser dilaciones hacia el texto, me adelanto y les cuento que el protagonista de este libro, que es Mansilla, intenta acercarse a las tolderías de Mariano Rosas, de Valgorrita y de Ramón, que son tres caciques ranqueles, y tiene muchísimas dificultades para llegar allí, y esas dificultades no tienen que ver ni con el terreno, ni con la distancia, ni con la violencia, sino con el ceremonial de espera en el que este cacique ranquel lo hace detenerse una y otra vez, y por lo tanto para nosotros nos hace disfrutar de una y otra aventura antes de llegar a ese lugar tan deseado, y cada vez más deseado por ese fila, que es tierra adentro, ¿no? Como se decía en la época y como dice el texto. Entonces, este libro tiene también unos ceremoniales, tiene esa larga introducción y tiene algunos instrumentos que esperamos que sean instrumentos que a cada uno de ustedes les entusiasmen para leer el libro. Tiene una lista de las ediciones que tuvo Renqueles, que fueron muchísimas, y como el proyecto se iba postergando, cada vez íbamos agregando las nuevas ediciones que tenían, que nos iban desafiando a por qué era bueno, que igual existe uno más. Les anticipo que hay más de 60 ediciones en Argentina. El libro tiene traducciones al inglés, 2, al francés, al italiano. De modo que es un texto muy visitado. Tiene también una cronología del escritor, tiene una cronología de Mansilla que está enfocada a pensarla con centro en esta obra. Esa cronología está redactada de modo que lo importante es cómo Mansilla llega a escribir este texto y qué ocurre en su vida y cómo se convierte en escritor a partir de escribir este texto. Y tiene también una bibliografía selecta en la que fuimos agregando e intentando agregar hasta hoy los recursos más interesantes que encontrábamos, y por supuesto la bibliografía que me ayudó a mí a escribir esa introducción, pero que con el paso del tiempo también agregó algunos recursos en línea muy interesantes que hay para pensar Ranqueles, y que entonces van a poder ponerse en juego con el mapa y el QR que tiene allí. Tiene un texto que establecimos pensando en qué peso tenía o cómo se transformó la carrera militar de Mansilla en la biografía de un escritor a partir de la publicación de este texto. ¿Cómo contarlo mejor? A la hora de establecer este texto nos importaba mucho pensar en la primera edición. La primera edición de este libro, como libro,
fue a finales de 1870. Pero en realidad, Mansilla, como comentó Fernando y creo que también Soledad, no había pensado en principio, o por lo menos no había hecho su primer intento de contar esta historia, que era la historia de su viaje a los Ranqueles, a través del formato del libro, sino en una serie de cartas. La verdad es que Mansilla hacía tiempo que había sido nombrado comandante de la frontera sur de Córdoba y la frontera sudeste de Santa Fe, estaba en una pequeña guarnición en la villa del Río Cuarto. Es decir, que vivía en un pueblo de frontera. Estamos a finales de la década de 1860. Y en esa vida de frontera, Mansilla, como militar, como coronel, tenía una única misión. La misión era asegurar la frontera con el indio, para usar los términos que los documentos de la época manejan, y correr esa frontera, es decir, hacerla avanzar lo más posible, hacer que el Estado blanco conquistara y asegurara esos terrenos, por lo tanto expulsara, expropiara, corriera, ese es el sentido de correr la frontera, igual que en la conquista española, ¿no?, a los indios, por un motivo muy particular y muy evidente, y que estaba en los diarios. Y ese motivo es que el gobierno nacional, que en ese momento ocupaba Domingo Faustino Sarmiento, tenía un proyecto económico, agroexportador, que requería la extensión de las vías férreas del ferrocarril que corría entonces entre Córdoba y Rosario, el ferrocarril central argentino. Para poder correr las vías hacia el puerto de Buenos Aires y asegurar que nada de la carga se perdiera, y ustedes pueden empezar a recordar todas las películas del Far West que trabajan sobre los grandes robos de los trenes y sobre los indios en los desfiladeros acosando a esos trenes, y sobre las poblaciones de frontera asediadas por el robo, por los raptos de mujeres, por violaciones, etc. Y la violencia de los blancos sobre los indios de ella. Digo, este es el panorama. Porque existía ese proyecto, era necesario asegurar ese territorio. Todo esto, por supuesto, se publicaba en los diarios. Por ejemplo, se publicaba en, imaginen otra Filmina, el diario La Tribuna, que era dirigido en ese entonces por un periodista muy divertido y muy simpático, que era Héctor Varela. Héctor Varela fue un periodista muy consciente de la importancia de la política en el periodismo. Él se autotitulaba a sí mismo el orador de Ginebra y decía haber sido el defensor de América en Europa en el Congreso de la Paz de Ginebra y su gran representante, pero además era un convencido de que los diarios debían venderse comercialmente. Entonces tenía una noción de la publicidad muy aguda. Había sombreros que llevaban su nombre, había peines, cigarrillos que llevaban su nombre, que se vendían. Y Héctor Varela era amigo de Mansilla, así que era muy hospitalario a todas las correspondencias, que muchas veces con seudónimos muy exóticos, con seudónimos que imitaban el nombre de árabes, por ejemplo. Mansilla enviaba, quejándose de lo que pasaba en las fronteras, quejándose del gobierno nacional, quejándose de cuánto trabajaba el coronel Mansilla, que era alguien que árabe veía en la frontera sin ningún tipo de apoyo. Como se pueden imaginar, la vida de frontera es una vida muy divertida, pero también es una vida de intercambio, es una vida de tensiones, y es una vida en la que las deserciones de los militares, sobre todo de los soldados, también eran frecuentes. Entre otras cosas, a Mansilla le pasó a la frontera que se encontró con un desertor reincidente y decidió fusilarlo como castigo ejemplar, es decir, fusilarlo sin juicio previo. Por lo tanto, el gobierno empezó a investigar y empezó a intentar determinar si ese cargo en el sentido de esa acusación era correcto o no y qué le corresponde. Estamos ahora entonces en 1870 y Mansilla, en un intento extraordinario por demostrar que él tiene soberanía y poder sobre ese territorio de frontera y que quiere llevar adelante el proyecto del gobierno de Sarmiento, decide ir a ratificar un tratado de paz a las tolderías con los ranqueles. Ese tratado de paz implicaba que los ranqueles entregaran sus tierras, que las entregaran porque se iban a dar en concesión para las vías, pero también se iban a regalar a propietarios blancos y que se fueran a un lugar mucho menos productivo
a cambio de ciertas raciones, a cambio de que les entregaran caballos, de que les entregaran achúcar, que es lo que Mansilla dice que todo el tiempo quieren los indios. Y como había muchas, o por lo menos 2 o 3 personas más que intentaban hacer ese tratado y ganar, entonces el prestigio de haber cerrado ese negocio, Mansilla decide avanzar. Y avanza desde el 30 de marzo de 1870, y visita las galerías, y el 18 de abril está de vuelta en la Villa del Río Cuarto, habiendo aparentemente cerrado su propósito. Pero pasan los días, y un día muy parecido al de ayer, pero de hace 154 años, el 11 de mayo de 1870, en ese diario La Tribuna, Mansilla publica su informe para hacer público y que toda la opinión conozca cuál ha sido el resultado y qué aprendió él sobre ese territorio y sobre esas tonterías en ese viaje. Un viaje que rápidamente fue desautorizado por el gobierno nacional o desconocida la autorización que aparentemente existía. Entonces Mansilla se encuentra con que tiene que hacer público el informe de lo que hizo para demostrar que efectivamente trabajó, tiene que hacer público que él cree que los ranqueles no deben ser exterminados, que hay que hacer otro tipo de guerra, una guerra que se llama en la época de guerra defensiva, es decir, plantear obstáculos para cualquier violencia que, motivado o no, pueda venir del lado winca, como los ranqueles son en sí mismos, hacia el lado cristiano, y que hay que intentar negociar e incorporar a esas poblaciones de distintas maneras. Mansilla no es un idealista ni tampoco es un tierno, es un liberal y cree que efectivamente la civilización se tiene que extender. Sin embargo, viajó y los viajes a todos nos transforman. El 11 de mayo publica este texto, que es un informe dirigido a Miguel Arredondo, que es su superior. Y el 12 de mayo, un día como hoy, hace 154 años, yo estoy seguro de que Mansilla está pensando y conversando con sus amigos y con quienes van a ser sus editores, y entonces en esta ceremonia lo estamos homenajeando también, ¿qué vas a hacer con ese viaje? Y lo decide poco después, el 20 de mayo, en ese diario que debería estar allí, que son a La Tribuna, y del que los contemporáneos se reían porque era un diario sábana, ¿no? De esos tamaños muy grandes, pero tenía para ustedes una caricatura en la que alguien trepaba una escalera para leer ese diario. Es decir, un diario particularmente grande, de 7 columnas, con una letra muy chiquitita que yo hoy no podría leer, por ejemplo, y que no se puede leer sosteniendo en la mano. Publica una carta. Una carta que empieza diciendo, a ver si encuentro la cita. Tengo un minuto. Dice: querido Santiago, a ver si la puedo ver. La voy a encontrar mejor acá. ¿Te ayuda en algo? ¿Qué no tenías para el PowerPoint? No. La tenía en el PowerPoint. ¿No querés avanzar en tu fondo? La vamos a encontrar enseguida y les juro que voy a hacer breve. Querido Santiago, no sé dónde te hallas ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Querido Santiago es el encabezado de la carta de Mansilla de Santiago Barcos, que es un querido amigo del que dice no saber nada, y es un amigo ausente al que le va a mandar 64 cartas en el diario, casi todas a diario, que van a estar mezcladas con las noticias de todas estas cosas que les conté, van a estar mezcladas con las noticias de las incursiones de los indios, van a estar mezcladas con las noticias de las negociaciones que está haciendo el gobierno, con las noticias de los trenes, con los policiales, con las anécdotas a diario. Es decir, en el medio del diario va a aparecer una carta casi íntima personal, en la que Mansilla, que firma siempre el objetísimo Lucio, le va a ir contando los pormenores de un viaje de 18 días a su amigo Santiago Barcos a lo largo de 4 meses. Además está decidido entonces que esos pormenores van a discutir con esas notas, van a discutir con las noticias que empiezan a aparecer en el diario de que el tendido de las vías va progresando, van a discutir con las noticias que aparecen de que Mansilla va a ser exonerado de su cargo por haber fusilado a un desertor sin juicio previo, van a aparecer en el medio de las noticias sobre las discusiones con el presidente que se están sucediendo.
ese libro, esas cartas, perdón, que van a ser cada vez muy rápidamente pedidas por los lectores, esperadas con mucho éxito por los lectores, se va a empezar a convertir el libro muy rápido. Al mes y medio más o menos de que empezaron a aparecer las cartas, empieza a aparecer en el diario un avisito que dice una excursión a los indios Ranqueles por Lucio de Mansilla, próximamente el libro. Y después de que se termine de publicar las cartas en septiembre, este editor, que es Héctor Varela, su amigo y el director del diario, va a decir: los Ranqueles se venden como pan caliente, cómprelo si no quiere quedarse sin su edición. De esto se derivan varias cosas interesantes para nosotros para la edición. Una que tiene que ver con las circunstancias del libro. El libro lleva una notita en la primera página que dice que los lectores deben estar al tanto de las cosas de la vida política y social de la República para comprender el libro, ¿no? Los lectores del 70 rápidamente podían entender muchas de las soluciones que ustedes van a encontrar, porque efectivamente uno se cambiaba un poquito de columna y estaba ahí la noticia, pero a nosotros están muy lejos. Entonces muchas de las notas tuvieron que ver con investigación de archivo para ir a ver el texto en el diario, el texto en el libro y cuáles eran, por ejemplo, el millonario asesinado, que era igual al blanco que acababa de ser asesinado. Al millonario no lo encontré, pero el blanco que acababa de ser asesinado era Urquiza, al que lo habían matado en el 70. Entonces el libro empieza a estar atravesado por ráfagas de la actualidad más rabiosa de 1870 que nos dicen mucho sobre esas circunstancias y sobre la ironía y los chistes y el humor de Mansilla, que siempre es muy de agradecer. En segundo lugar, esa primera edición tiene una larguísima fe de ratas al final, porque el libro se publicó muy rápido y levantando las columnas del diario, más algunas cartas que Mansilla termina de completar. Por lo tanto, para nosotros también era importante tener un texto completo de Ranqueles que fuera fiel a lo que Mansilla había querido tipear y no a lo que los cajistas habían colocado rápidamente en el libro, ni a lo que se había ido arrastrado de edición en edición. Hay una anécdota muy linda, de la que también tendrán testimonio visual en el video de esta presentación, donde sí va a estar el PowerPoint, que encontramos y que encontré gracias a Soledad, a mi investigación de archivo de Soledad, que es una pequeña tarjetita de 1888 en la que Mansilla le entrega un ejemplar de una edición posterior a Joaquín B. González en el 88 y le dice: lamento no poder enviarle la primera, pero tenía errores garrafales. Por ejemplo, decía 4 manos en vez de cuadrumano. Esta también los tiene. Vale lo que decía Mansilla sobre esa edición para esta. Esta nosotros la miramos y agradezco infinitamente el trabajo de Soledad, de Fernando, de correctores anónimos, que pasamos horas tratando de despejar de ratas esta edición, que seguramente alguna debe tener. Pero las ratas torturadas a Mansilla tratamos de que lo torturen en el más allá un poco menos. Como Mansilla hizo algunos cambios en la edición, lo que hicimos fue entonces confrontar los textos de la prensa con los textos de 1870, con los textos de la última edición que Mansilla pudo haber visto publicada en vida, que es la de La Nación, la colección Biblioteca de la Nación de 1902, en su reimpresión de 1909. Con ese conjunto de textos volví loca personalmente a Montserrat Borgatelo, responsable de la edición, y en ese diálogo también decidimos las notas al pie. Además de entonces esta edición, que es una edición de archivo, y donde, perdón, no quiero dejar de agradecerle también a Sergio Pastor Merlo, otro investigador de La Plata, que me cedió sus fotos de investigación de archivo para que yo confrontara con un original más los textos del diario. Tuvimos un texto, tuvimos el entusiasmo de hacer esas notas, que son lo más divertido que hay de hacer y por ahí no de leer, y armamos la introducción. Y una vez que hemos decidido todo eso, empezamos a hablar de lo que Soledad llamó con mucha precisión nuestro fetiche, que era el anexo de textos, en donde están esa primera versión del informe que Mansilla lleva a sus superiores, el cuadro completo de los toldos, como se llamó después, en donde Mansilla argumenta, informa sobre su tarea y argumenta sobre el rumbo que él cree que deben seguir las negociaciones. Dos cartas que a mí me parecen extraordinarias, que se intercambian la frase mientras se está publicando el texto de Mansilla.
La primera de esas cartas es una carta anónima, pero Mansilla está convencidísimo, y yo creo que tiene razón, que la escribe un enemigo casi personal que tiene. Ese enemigo es un cura, es el fraile Burela, Moisés Burela. Un fraile mendocino que en la excursión, lo van a ver, está acusado todo el tiempo de ser el que emborracha a los indios, el que les lleva vino y dispendia el dinero del Estado, con la de todos ustedes, para llevarle vino, emborrachar a los indios y que los indios no estén en condiciones racionales de negociar. Esta es la acusación de la esa Mansilla. Pero este texto, que bien podría ser Burela, lo acusa Mansilla de no ser veraz, pero sobre todo lo acusa de mentir porque escribe mal, ¿no? Y dice, bueno, la China Carmen, que es un personaje de la edición maravilloso, una lenguaraz que tiene todas las ambigüedades de la Malinche, como el mismo Mansilla lo dice, no es tan linda. Yo la conozco, no es tan linda. Si la verdad es que si la seducción de la barbarie son la China Carmen, Mansilla está muy equivocada. Por ejemplo, cosas así. Y la otra es la carta con la que Mansilla le responde, y en donde no pierde ni un segundo en hablar de la veracidad de su carta. De todo lo que quiere hablar es de su estilo. Lo bien que escribe la excursión. Y efectivamente, si el público de los diarios lee todas esas cartas y nosotros lo seguimos leyendo, es porque lo que Mansilla tiene para decirnos de político, de social, de económico, pero sobre todo de cómo imaginar ese mundo, de toda la potencia que tiene la literatura, porque escribe extraordinariamente bien. Y además se da cuenta de que escribe bien y que va a ser un escritor a través de este libro. Así que es un libro súper atractivo en ese sentido. Sí, enseguida estoy. Además, la edición tiene 3 textos más. Una reseña que sale en Chile del libro contemporáneamente que demuestra que no se entendía nada de lo que Mansilla estaba haciendo en el momento que se escribía, que era realmente algo nuevo lo que él estaba haciendo con ese libro. Las dedicatorias que Mansilla y Varela se intercambian en la primera edición y un prefacio muy bonito que tradujo del francés Mariano Ferro, que tampoco pudo venir hoy, de el sobrino de Mansilla, hijo de su hermana Eduarda, que era escritora también, Daniel García Mansilla, en la que en 1890, que es una edición que a Mansilla le gusta especialmente porque está cuidada, sale con una leyenda de edición revisada, edición autorizada. En esa edición dice Daniel García Mansilla que el libro se lee como El Conde de Montecristo, que es tan atractivo como eso, es decir, está ya contra lejos de ese informe en el que se discutía sobre los sitios. Sin embargo, el libro sigue discutiendo sobre eso. La joyita, ya la mostramos al principio, la joyita de la edición, vamos a dar una otra imagen, es el croquis topográfico que acompañó la primera edición de Ranqueles y que tiene muchas funciones en ese libro. Tiene una función efectivamente de información geográfica, y este libro de Mansilla fue premiado en la Academia de París a los 5 años de haber salido como un libro de geografía, pero tiene también otra función, que ahora Cristina Iglesias, a la que le agradezco especialmente que esté hoy acá, porque mi acercamiento a Ranqueles en muy buena parte tiene que ver con lo que yo aprendí de mi profe. Es la puesta en escena de la novela, la puesta en escena de la ficción que vamos a atravesar con Mansilla. Así que el croquis con el QR tiene una doble función. Entramos a la ficción y entramos también a saber qué pasó con esos territorios hoy, cómo efectivamente son parte de un Estado nacional, de un Estado provincial, y cuáles de esos nombres que Mansilla encontró, cuáles de los nombres wincas que Mansilla cambió están ahí, cuáles se cambiaron. Me parece que puede ser un hermoso viaje entre el siglo XIX y el siglo XXI. Finalmente, y antes de dejarle la palabra a Pablo, solo quería decirles que me parece que los clásicos siempre están diciéndonos cosas, que a lo largo de estos 6 años para mí, Ranqueles, volver a leerlo, me dijo muchas cosas muy diferentes, pero que hoy, pensando en estos últimos tiempos, en la alegría de que salía, la alegría de que los iba a compartir con ustedes, de que iba a salir esta nueva edición que marcaba un nuevo estado de este libro en la literatura, pensé que era como de rabiosa actualidad. Fernando probablemente lo dijo mucho mejor en relación a este contexto liberal, que yo creo que no se llama liberal, sino algo bastante más oscuro. Pero Ranqueles cuenta la historia de alguien que está pensando en una comunidad, que está preocupado por cómo se forma esa comunidad y está preocupado a la vez por sí mismo.
Al principio del texto, Mansilla, el personaje, dice, al fin y al cabo, ese mocito es él, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Y ese viaje, como muchos viajes, es un viaje de autoconocimiento que termina, y no les estoy spoilando nada, con la idea de que Mansilla vuelve así y dice que incluso el dolor y la emoción permiten reconstituir el yo después del viaje. Pero vuelve así, igual, no sé, vuelve pensando que la civilización tiene que avanzar y que ese territorio tiene que ser un territorio del que los banqueros lamentablemente no van a poder participar. Sin embargo, a nosotros nos dejó ver muchas más cosas. Entre otras cosas, nos dejó ver una escena maravillosa que les recomiendo, que es la del Parlamento Raquel, en la que les hace gritar a los argentinos: ¡viva el presidente! ¡Viva la República Argentina! ¡Vivan los indios argentinos! Pero mientras lo grita, Mansilla está temblando y está muy asustado. No está nada convencido de lo que dice. Y yo creo que esa pregunta sobre quiénes formamos la idea de los indios argentinos, hasta dónde queremos seguirnos formando, podemos pensar en ser sensibles en cómo incluir en esa comunidad lo que escuchamos y nos embeleza, como le pasó a Mansilla, o nos encanta, o nos resulta horrible, o intolerable, o incomprensible. Desde la pregunta sobre quiénes somos en esa comunidad, cómo podemos hacer para encontrar un lugar de comunidad entre todos, es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo ahora, y que el Estado Nacional tiene que estar presente en esa pregunta, y es una variable presente. Así que, con esta reflexión un poco desflojada, desplegada, pero que me parece que a mí me está invitando hoy a leer Raquel, los invito a leerlo, y les agradezco con mucha alegría que hayan compartido este momento con nosotros. También doctor en Letras, profesor de Literatura Argentina, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como de la UNA, ¿no? De la Universidad de San Andrés. Y de la Universidad de San Andrés. Muy bien. Bueno, muchas gracias y no te quito más tiempo. Bueno, tenemos poco tiempo, en unos minutos nos desalojan, así que voy a hacer así. Bueno, lo mío es algo que me suele ocurrir, que es la presentación de un libro que todavía no está. Es una presentación de lo que vendrá, y forma parte, en estas circunstancias, de una profesión de optimismo, porque suponemos que se van a seguir editando libros, el año que viene va a estar este lugar, va a seguir cuidando la feria, vamos a presentar otros libros, así que subidos a ese optimismo, a pesar de todo lo que ya sabemos que está pasando, que me atrevo a anunciar. Yo de hecho estoy trabajando ya hace tiempo en la edición del próximo libro de esta colección, que es Amalia, de José Mármol, que es un texto que merece formar parte de una colección como esta por varias razones, más allá de la calidad en sí misma que pueda tener el texto como novela juzgado comparativamente con otros textos contemporáneos europeos, ¿no? Y también más allá de las discusiones de cuál es exactamente, cronológicamente, la primera novela argentina, no quedan dudas de que Amalia es la novela que inicia de manera muy temprana lo que luego va a conocerse como la novelística argentina, sobre todo por una apuesta bien original de Mármol, que es correrse de su lugar asumido de poeta como escritor y de periodista de combate, para incursionar en un género absolutamente novedoso para que lo que era la escritura del Río de la Plata hacia 1850, que era la novela, ¿no? Y como va a figurar en la introducción del libro que va a aparecer el año que viene, una de las primeras ideas que animan el análisis de este texto es que Mármol con Amalia lo que hace es presentar o trabajar con una novedad conocida,
en el sentido de que va a escribir en un género que el público rioplatense, esta novela se publica en Montevideo, conoce muy bien, que es la novela, y no la novela en general, sino más bien la novela por entregas en su forma romance, ¿no? La novela por entregas al estilo Dumas, al estilo Sue, ¿no? Ese tipo de escritores, que, insisto, se consumía, se leía muchísimo en el Río de la Plata, y también va a trabajar con algo que conocen muy bien también sus lectores de ese momento, que es lo que podríamos llamar la gran comedia humana del rosismo, del antirrosismo, que es una serie abigarrada y muy diversa de textos que cuentan una y otra vez una serie de anécdotas que parecen infinitas pero no lo son, en contra de la figura del gran enemigo de estos escritores, Mármol, Sarmiento, Alberti, etcétera, que es Rosas, ¿no? Entonces, trabajando con esos materiales que ya han circulado durante muchos años en el Río de la Plata, sobre todo en los lugares desde los cuales se combate a Rosas, y con este formato muy conocido, pero no practicado por los escritores argentinos, Mármol encuentra una fórmula nueva, que es hacer la novela rioplatense, digamos, a lo Dumas, pero con otro contexto, con otros personajes, con otros materiales, que es lo que va a hacer Amalia, ¿no? Y también anticipándome, y para que tengan una muestra de lo que pueda aparecer en esa parte que es un plus de estas ediciones, que es el apéndice, les quería leer un ejemplo de eso que yo llamé la comedia humana del rosismo, que es una entrada de un libro llamado Tablas de Sangre, en el Reverendarte, que intenta hacer un catálogo de las atrocidades atribuidas a Rosas, y en la mayor parte inventadas, que es una entrada dedicada al coronel Lynch, que dice lo siguiente. Esto apareció en 1843 en Montevideo. Lynch, coronel, don Francisco, ex capitán del puerto, don Isidro Liden, don José María Riglos, porteños, y don Carlos Maizón, inglés, intentan emigrar para la República Oriental. El 4 de mayo de 1840, el espía de Rosas, Juan Merlo, se ofrece a conducirlos al embarcadero y los hace caer en medio de una partida de policía de más de 100 hombres que al efecto los esperaba. Esta los prende y los degüella en los fondos de la casa del ministro inglés Mandeville. Los asesinos conducen los cadáveres a la policía. Se advierte allí que el coronel Lynch respiraba y el jefe Victorica lo hace ultimar. Los asesinos se trasladan a la casa de Rosas y refieren, haciendo de ellas mofa, las agonías de las víctimas. La infame Manuela, hija y manceba de Rosas, convida a Cultinio, uno de los asesinos, por un mate, quien al tomarlo muestra sus manos llenas aún de sangre. Pero el infame no se conmueve y sigue en chacota con los asesinos. Ahí termina toda la anécdota, y uno podría pensar que lo que hace Mármol es expandir esta anécdota de Reverendarte 7 años después, 8 años después, para transformarla en una novela de muchas páginas, que es Amalia, ¿no? Sí, y algo de eso hay. El inicio de Amalia es esta anécdota expandida, pero también con cambios, ¿no? Porque Manuela, en la versión de Mármol, no es hija y manceba de Rosas, ni sigue la chacota, sino se escandaliza, porque previamente Mármol había escrito un folleto dedicado a Manuela Rosas, donde, en contra de esta opinión negativa de Manuela, la exalta, ¿no? Bueno, hay un montón de materiales que tienen que ver con esta producción de Amalia, con las discusiones que hay incluso dentro del campo antirrosista, que van a estar en la edición. Este fragmento de Reverendarte que leí también va a estar allí. Y bueno, y la edición de Amalia va a estar hecha a partir de la primera edición del libro, que se publicó en forma completa del texto, porque otra anécdota, y con esto ya termino, interesante de Amalia, es que se publicó en forma de folletín, por entregas, semana a semana, en el periódico La Semana, que el propio Mármol dirigía en Montevideo, y que justo en el momento casi culminante de la novela, cuando se estaba definiendo lo que iba a pasar con los personajes, Mármol lo suspende porque ocurre un hecho
muy significativo, que fue la batalla de Caseros. Y entonces Mármol no solo decide suspender la publicación del periódico, sino que abandona Montevideo, regresa a Buenos Aires, prometiéndole al público que muy pronto seguirá y cumplirá la novela, y no lo hace, ¿no? Y el público, que esperaba saber qué había pasado con Amalia, con Daniel Bello, con Eduardo Belgrano y otros personajes, tiene que esperar 3 años más para que finalmente en 1855 aparezca la versión definitiva de Amalia con los capítulos que faltan, con algunos cambios. Y sobre esa edición, y teniendo en cuenta los cambios, las supresiones, los capítulos que eliminan, lo que agrega Mármol, es que vamos a hacer esta nueva edición de Amalia de la colección Clásicos de Hollywood. Hice bien, ¿no? Y no sé si tenemos mucho tiempo. Sí, también la idea es que en estos breves minutitos que nos quedan, hasta que nos echen, si quieren hacer preguntas, comentarios, preguntas para la edición de Mansilla, que sí ya existe, es el momento de hacerlo. Yo ya cumplí, te toca, las preguntas tienen que ser para vos. Bueno, nos escuchamos si alguien quiere hacer efectivamente la pregunta o comentario. Una pregunta sobre Mansilla. Este Mansilla es hijo de la Vuelta Obligado, del general de la Vuelta Obligado. Así es. Lucio B es hijo de Lucio N, que es el que tiene una calle que lo homenajea en Palermo. ¿Cómo? No la escuché. Lucio Vittorio, que es el autor de este libro, es hijo de Lucio Norberto, que es el que homenajea la calle de la capital, que se llama Mansilla. Y es el hijo de la hermana de Rosas. El vínculo familiar con Rosa, ¿lo es recordar? ¿Sobrino? Es sobrino, exactamente lo que recordaba Pablo, así que Manqueles y Amalia también tienen ¿Había un parentesco por ahí. un acercamiento entre la familia, entre Mansilla general y el hijo con Rosa? ¿Un vínculo afectivo? Y él, Lucio Norberto, estaba casado con la hermana de Rosas, ¿no? Que en Amalia aparece como la gran belleza federal, ¿no? La que representa la belleza federal frente a la belleza más etérea del personaje de Florencia, pero el vínculo era muy cercano. ¿Y entre el actor de Ranqueles y la familia Rosas también había o había un... Sí, hay no solo un vínculo afectivo, sino que Mansilla, Lucio Victorio Mansilla, hace de ese vínculo un motor de su literatura. Hay muchos textos de Mansilla en los que él promete que va a revelar la intimidad de la casa de Rosas en esas épocas del terror, o cuenta detalles. En general promete que va a revelar más detalles de los que cuenta, pero construye muchos enigmas literarios alrededor de todo lo que él sabe de la intimidad de Rosas. No sé si es verdad que Rosas tenía un dedo meñique más chiquito, cómo fue que eso ocurrió, si es verdad que en el interior de la casa de Rosas se comía mazamorra, si era buena el arroz con leche o no. Si es verdad que era capaz de hacerle comer a un pobre adolescente recién llegado de Europa, enfundado en un pantalón tan ajustado que casi no le entraba para estar a la moda, 7 platos de arroz con leche, hasta que el pantalón ya estaba por explotar. Sí, hay un montón de literatura alrededor de eso. Era intelectualmente bien formado Mansilla, el de los Ranqueles, ¿no? Tenía muy buena preparación intelectual. Y además era muy curioso y un muy buen lector, quizá el mejor lector de literatura del mundo en el siglo XIX, es el que cita, por lo menos de los escritores argentinos, es el que cita a los escritores más modernos de su época. Lo cita al autor de Alicia en el País de las Maravillas y cita también al autor de En Busca del Tiempo Perdido. Es decir, es alguien que leía Verne. Realmente es curioso, instruido. Una de sus últimas misiones diplomáticas ya fuera de la literatura, por ejemplo, es asistir a las convenciones en las que se está discutiendo la aceptación del metro como medida universal, el tendido de las redes eléctricas. Digamos, alguien que por su condición de clase, además una familia muy rica, puede hacer muchos viajes. En esos viajes él despilfarra mucho su dinero y lo cuenta, convirtiéndose en una anécdota, pero además hace muchas lecturas y es alguien efectivamente muy interesado por lo que ocurre en el mundo y por la ciencia y por la literatura. Le agrego, perdón, un detalle, no es el único en la familia, ¿no? Porque su hermana Eduarda también es una mujer muy instruida. De hecho, si no me equivoco, ella traduce algunos textos de la hermana. Sí.
o sea, maneja muchas lenguas, también ha viajado mucho porque está casada con un diplomático argentino, tiene larguísimas residencias en diferentes ciudades europeas, pero es una mujer escritora ella también, y bueno, escribe totalmente, escribe en francés, y buena parte de sus textos, y quiero decir, esto para la época es una excepcionalidad también, ¿no? Es decir, no es que no hubiera mujeres letradas, pero eran muy pocas, letradas en el sentido de su enorme formación, era escritora y representa ese grupo de escritoras del siglo XIX muy destacado, ¿no? Digamos, que es una obra muy interesante de vida hoy. Perdón, es una familia en la que hay bibliotecas. Mansilla tiene muchas bibliotecas, muchas veces debe vender sus bibliotecas porque se hacen dinero. Cuando, por ejemplo, le sacan su cargo militar, vende su biblioteca que le contaba Sarmiento y luego le escribe una carta a Sarmiento pidiéndole que por lo menos le entregue la mitad de su sueldo porque quiere recuperar algo, se mudó a una casa muy chiquita y efectivamente Sarmiento hace los trámites y lo vuelven a dar. Yo leí hace muchos años y hay un intercambio de correspondencia entre Mansilla y distintos jefes militares que están en la campaña y son todos leídos. Hay citas de autores, de libros, es decir, esos militares tenían una formación. Sí, es verdad. Esos militares tenían una muy buena formación y en el libro, sin spoilear demasiado tampoco, se van a encontrar con que muchos de los indios también tenían una cierta formación y había archivos de la prensa porteña en las colonias franqueñas. Por lo menos, si lo cuenta Mansilla, y luego Ceballos se encontró con algo de eso y lo escribió en la conquista de los Leyes. Bueno, nos dicen que vamos a cerrar la sala. En primer lugar, les quería agradecer muchísimo su presencia. También quiero destacar que, si bien esto es una edición hecha por una editorial, Polígono, una empresa comercial, hay mucho trabajo de la universidad pública y del CONICET detrás de ediciones como estas. Somos personas que hace mucho tiempo ejercemos la docencia en la universidad. Pablo fue, de hecho, uno de los mejores profesores de prácticos de la carrera que yo tuve. No me estoy diciendo la joven porque era re joven cuando era profesor. Y quiero destacar eso también, ¿no? Cómo el ámbito de lo público en la Argentina, con su excelencia académica, articula muy bien con el sector privado cuando se trata de, como dice Claudia, producir libros. Nosotros escribimos textos, hay editoriales que los convierten en libros, pero nos retroalimentamos porque nos necesitamos mutuamente, ¿no? Quería señalar esto porque me parece muy importante. Bueno.